Hay un tipo de descanso que solo aparece cuando ya conoces la historia entera. No necesitas seguir cada palabra, no tienes que preguntarte qué pasará después, porque una parte de ti ya lo sabe. Con esta serie ocurre de una manera muy suya. Dejas que empiece, cierras los ojos y las voces siguen ahí, tan familiares como una habitación en la que has vivido durante años. Escuchas el crujido de un barco de la Nación del Fuego sobre el agua fría, la calma paciente del tío Hiro, la aspereza tensa de un príncipe joven que todavía no sabe perdonarse. En ese estado a medio camino entre despierto y dormido, la serie no te exige nada, solo te acompaña. Y hay algo profundamente reparador en dejarse llevar por un mundo cuyo final ya has aceptado, mientras tu respiración se vuelve más lenta y la mente se afloja. Esta noche nos quedamos con una sola figura dentro de ese mundo. Vamos a recorrer, despacio y de principio a fin, la historia completa de Zuko, el hijo desterrado que pasa de perseguir al Avatar a convertirse en algo que nadie a su alrededor esperaba. Bienvenido a Ocaso. Este es un lugar hecho para el final del día, para esas horas en las que ya no queda nada urgente por resolver y solo deseas soltar el peso de todo. Aquí no habrá sobresaltos ni prisas, solo una voz tranquila y una historia que se despliega con paciencia, pensada para acompañarte hasta que el sueño llegue por su cuenta. Así que apaga la luz si aún no lo has hecho. Busca la postura en la que tu cuerpo por fin descansa, deja que los hombros bajen y que la almohada sostenga todo lo que has cargado hoy. No hace falta que sigas cada frase, puedes dejarte caer cuando quieras. La historia seguirá aquí, avanzando en voz baja, mientras tú te vas quedando dormido. Hay una tormenta acercándose desde el norte, y sin embargo el cielo parece despejado. En el episodio 12 de la primera temporada, titulado La Tormenta, casi nadie a bordo del barco cree en el peligro. Solo el general Hiro insiste, con esa calma suya de hombre que ha visto demasiadas cosas, en que algo grande viene de camino, y acierta. El detalle puede parecer menor, un simple apunte meteorológico, pero conviene detenerse en él, porque la historia elige mostrarnos primero que Hiro ve lo que otros no ven. Antes de que abra la boca para contar lo que le ocurrió a su sobrino, la serie nos ha convencido en silencio de que este hombre entiende las corrientes ocultas de las cosas. Cuando después habla del pasado de Zuko, ya sabemos que no es un narrador cualquiera. Piensa en lo que significa esa estructura. La tormenta exterior, la de verdad, la que golpea el casco del barco, se convierte en el marco de dos recuerdos que corren en paralelo. Mientras Iroh reúne a la tripulación y les cuenta cómo el príncipe Zuko obtuvo su cicatriz y fue desterrado, en otro rincón de la tormenta, Aang le confiesa a Katara el día en que supo que era el Avatar. Dos niños, dos cargas heredadas, dos vidas partidas en dos por una sola decisión ajena. La serie los enhebra en la misma noche de lluvia y no subraya la comparación, simplemente la deja ahí, para quien quiera verla. Nosotros la vemos. El recuerdo de Zuko empieza en una sala de guerra. Un general de la Nación del Fuego expone su plan ante el Consejo, y el plan es de una frialdad que corta el aliento. Propone emplear a la División 41, una unidad formada por completo de reclutas nuevos, soldados sin experiencia, como cebo, como señuelo para atraer y distraer a un poderoso batallón del Reino Tierra, mientras otra fuerza lo ataca por el flanco. El general lo dice sin rodeos, y su lógica es puramente aritmética. Viene a decir, en efecto, que no hay mejor cebo que la carne fresca. Los jóvenes que aún no saben pelear son, en su cálculo, el material más prescindible que tiene el ejército, y por eso mismo, el más útil para malgastar. En esa sala hay un niño de 13 años. Zuko está presente, callado, observando, como corresponde a un príncipe que asiste para aprender el oficio del poder. Y no aguanta, habla fuera de turno, rompe el protocolo y protesta contra el plan. Dice, en esencia, que no se puede sacrificar a una división entera de ese modo. Es una frase simple, la reacción más humana posible ante una crueldad expuesta con naturalidad. Cualquiera de nosotros la habría pensado. Lo que la serie hace, con enorme inteligencia, es dejar que un niño la diga en voz alta en el único lugar donde decirla estaba prohibido.
Aquí llegamos a lo que, para mí, es el corazón moral de todo el episodio, y lo que hace que este recuerdo pese tanto años después. En el presente, a bordo del barco, Hiro explica a la tripulación algo que parece una contradicción y no lo es. Dice que Zuko tenía razón, que el plan estaba mal, que la objeción del niño era justa. Pero añade que no era su lugar hablar. Detente un momento en esa distinción, porque lo cambia todo. El problema, según la propia doctrina de Ozai, nunca fue que Zuko se equivocara. El problema fue que sintió compasión, y peor aún, que la expresó. No castigan un error de juicio, castigan un exceso de conciencia. En el mundo que gobierna Ozai, ver el sufrimiento ajeno y negarse a aceptarlo como necesario es la verdadera falta. Fire Lord Ozai dictamina que el arrebato de su hijo fue un acto de falta de respeto hacia el general, y decide que se saldará mediante un Agni Kai, un duelo formal de control del fuego. Es importante entender el desplazamiento que ocurre aquí. La ofensa, en teoría, fue contra el general del consejo. Zuko interrumpió a ese hombre, cuestionó su plan delante de sus iguales, de modo que el niño da por hecho, con toda lógica, que su adversario en el duelo será el general. Se prepara para enfrentarse a quien propuso enviar a unos reclutas a morir. Cree, quizá, que hay una especie de justicia poética en ello, que va a defender con fuego la misma compasión que expresó con palabras, y entonces se gira para mirar a su oponente. No es el general, es su padre. Es el propio Fire Lord Ozai quien ha aceptado el desafío, quien está de pie al otro lado del recinto del duelo, esperándolo. La estructura del castigo se revela en ese instante con una crueldad casi arquitectónica. Ozai no delega el escarmiento, lo convierte en un asunto entre padre e hijo, y al hacerlo transforma una cuestión de disciplina militar en algo íntimo, doméstico, imposible de reparar. El niño que habló para salvar a desconocidos descubre que el precio será medirse contra el hombre que debía protegerlo. Zuko se niega a pelear. No levanta las manos contra su padre. Cae de rodillas y suplica perdón en lugar de combatir. Es un gesto que merece que nos detengamos en él sin prisa, porque contiene toda la tragedia del personaje en una sola postura. Piensa en lo que ese niño está haciendo. Ha tenido el valor de contradecir a un consejo de guerra entero, de decir en voz alta lo que los adultos poderosos de la sala preferían callar, y sin embargo, no encuentra dentro de sí la capacidad de alzarse contra su padre. Su rebeldía era moral, no personal. Se atrevió a defender a los soldados anónimos, pero ante Ozai solo le queda el amor, la obediencia y la esperanza desnuda de ser perdonado. Arrodillarse no es cobardía, es la última forma que tiene un hijo de decir que sigue queriendo a quien lo ha traicionado. Y aquí es donde el recuerdo se detiene y donde el marco de la tormenta recupera todo su sentido. Iroh, el hombre que veía llegar la tempestad cuando los demás miraban un cielo limpio, es quien guarda esta historia y quien decide contarla. Él estuvo cerca de todo aquello. Él sabe que la razón estaba del lado del niño y que eso no lo salvó de nada. Cuando lo escuchamos narrar, entendemos por qué la serie nos mostró primero su don para anticipar tormentas. Porque la verdadera tormenta de Zuko no fue nunca la del clima. Fue la que se desató dentro de una sala de guerra, el día en que un acto de compasión, pequeño y correcto, bastó para torcer el resto de una vida. La obsesión rara vez comienza como obsesión, comienza como una tarea, como una orden, como una promesa que alguien se hace a sí mismo en un momento de dolor. Para cuando la vemos, en las primeras horas del libro Agua, ya lleva tiempo endureciéndose. Zuko está de pie en la cubierta de su barco, y a lo lejos aparece un haz de luz misterioso que corta el cielo. Otro capitán lo miraría y pensaría en el clima, o en nada. Zuko lo mira y le dice a Iroh, en efecto, que su búsqueda está a punto de terminar, que esa luz demuestra que el avatar ha vuelto a aparecer, y ordena de inmediato al timonel poner rumbo hacia el resplandor. Piensa por un momento en la velocidad de esa lectura. La luz aún no significa nada, y él ya la ha convertido en un mensaje dirigido a su persona. Ese es el primer rasgo de la mente que vamos a acompañar durante toda esta persecución. Una mente que no observa el mundo,
sino que lo interroga en busca de una sola respuesta. Hiro, a su lado, ofrece algo mucho más pequeño. Ofrece una taza de té de jazmín para calmarlo. El gesto es casi cómico en su modestia frente a la escala de lo que Zuko cree estar viviendo. Y Zuko responde con desprecio. Dice que no necesita ningún té calmante, que lo que necesita es capturar al avatar. En esa réplica cabe toda la relación entre ellos. Uno propone descansar en el presente. El otro solo concibe el presente como un obstáculo entre él y un futuro concreto. Lo que hace que esta escena sea más triste que tensa es una sola línea de Iroh. Le advierte que ya han recorrido este camino antes, que no quiere verlo emocionarse demasiado por nada. Y en esa advertencia se abre una historia entera que la serie no necesita mostrarnos. Esta luz no es la primera pista falsa. Ha habido otras. Ha habido otros resplandores, otras corazonadas, otros rumbos trazados hacia el horizonte que terminaron en decepción. La persecución que estamos viendo empezar ya tiene un pasado de fracasos a sus espaldas, y el tío lo sabe, aunque el sobrino se niegue a recordarlo. Y entonces, Zuko dice lo que quizás sea la frase más importante para entenderlo en todo este comienzo. Le explica a Iroh que su honor está atado al avatar de una forma en que el de su padre, su abuelo y su bisabuelo nunca lo estuvo. Dice, con esas palabras exactas, que el honor de ellos no dependía de la captura del avatar, y que el suyo sí. Detente en la diferencia. No está diciendo que quiere ser un gran cazador, ni que persigue una gloria compartida con sus antepasados. Está diciendo lo contrario. Está diciendo que él es el único de su linaje cuyo valor como persona ha sido colgado de un solo clavo, y que si ese clavo cede, él cae. Los demás nacieron con su honor asegurado. El suyo le fue quitado y puesto como precio. Esa es la arquitectura de su obsesión. No es ambición, es una deuda. Y una deuda no se abandona simplemente porque el día esté nublado o el té esté caliente. Por eso el haz de luz tenía que significar algo. Cuando tu identidad entera depende de encontrar a una persona, empiezas a verla en cada destello del cielo. Avanza el tiempo, y la persecución cambia de textura. En un puerto imperial, vemos a otro Zuko, más callado, más calculador y, en cierto modo, más frágil. Su barco necesita reparaciones, y él ordena que las hagan rápido, con una única razón declarada: no perder el rastro del avatar. Hay algo revelador en esa prisa. El daño en la nave, que otro comandante trataría como un asunto de orgullo o de seguridad, para él es solo tiempo robado a la casa. Y hay un detalle aún más delicado. Advierte a su tripulación que no mencionen el nombre del avatar en los muelles. La búsqueda que antes proclamaba a gritos en cubierta, ahora es un secreto que hay que proteger. Ha aprendido, en algún punto entre aquel resplandor y este puerto, que su obsesión también lo vuelve vulnerable, que si otros saben lo que persigue, pueden quitárselo. Ese temor tiene nombre, y el nombre aparece con un ofrecimiento cortés. Zhao los invita, a él y a Iroh, a beber algo. La hospitalidad es una trampa suave. Zhao presiona sobre el estado del barco, quiere saber por qué está dañado. Y aquí ocurre uno de esos pequeños actos de amor que definen a Iroh a lo largo de toda la serie. Cubre a su sobrino. Es el propio Zuko quien improvisa la mentira y asegura que chocaron contra un barco del reino de la tierra. La mentira es trivial, pero lo que revela no lo es. El mismo hombre que ofrecía té para calmar a Zuko ahora arriesga su propia credibilidad para protegerlo de un rival. La mentoría de Iroh casi nunca toma la forma de un consejo directo. Toma la forma de estar presente, de interponerse, de absorber en silencio parte del golpe que le corresponde a Zuko. Pero Zhao no se conforma con una historia sobre un choque. Mientras los tiene distraídos, interroga en secreto a la tripulación de Zuko y descubre algo que lo cambia todo. Averigua que Zuko ya había tenido al avatar bajo custodia y que lo dejó escapar. Considera lo que esa información significa en manos de un hombre como Zhao. Ya no ve a un príncipe persiguiendo una leyenda. Ve a un rival que estuvo a un paso del premio y falló. La caza deja de ser una carrera hacia el avatar y se convierte también en una carrera entre dos hombres. Zhao juega su carta con una palabra elegida con cuidado. Apela a la lealtad de Zuko para exigirle que comparta cualquier pista que tenga,
Es una jugada astuta, porque la lealtad es exactamente el terreno donde Zuko se siente más desnudo, un desterrado tratando de probar que sigue perteneciendo. Y Zuko, ante ese llamado, le miente a la cara. Niega haber encontrado nada. Fíjate en lo que ha aprendido a hacer. El joven que leía un mensaje personal en cada haz de luz, ahora sabe ocultar, sabe fingir indiferencia, sabe mentirle a un superior para guardar lo único que le importa. La obsesión no lo ha vuelto más sabio, pero sí más reservado. La rivalidad con Zhao no termina en aquel puerto, y su forma final es la más humillante de todas. Más adelante, es Zhao quien acude al coronel Shinu con una petición concreta. Quiere usar a los arqueros Yu Yan, la unidad de élite, para la caza del Avatar. Shinu se la niega, y en una conversación con el coronel Shinu, descarta toda la búsqueda de Zuko con una frase que corta más que cualquier insulto directo. La llama nada más que un proyecto de vanidad de Zhao. Piensa en el peso de esas palabras dichas a espaldas del príncipe. Para Zuko, esta persecución es su honor, su deuda, la única cuerda que lo une a su padre y a su hogar. Para Zhao, es el capricho de un muchacho sin importancia, algo que un adulto poderoso menciona con desdén y luego olvida. Y ahí queda suspendida la tensión de todo este comienzo. Un joven que ha atado su identidad entera a una sola captura. Un tío que lo protege sin poder curarlo. Y un rival que ha visto la herida y ha decidido llamarla vanidad. La misma búsqueda que Zuko vive como el eje de su existencia es, para el mundo que lo rodea, apenas una nota al margen. Esa distancia entre lo que la casa significa para él y lo que significa para todos los demás es el silencio incómodo sobre el que se construye toda su historia en el libro Agua. Hay algo desolador en moverse por el mundo sin nombre. En el 7º episodio de la 2ª temporada, el que la serie titula Zuko Alone, el príncipe atraviesa una aldea del Reino Tierra sin revelar quién es, y cuando un aldeano le pregunta directamente si tiene un nombre, lo único que logra articular es un titubeo, un «yo, antes de que una mujer llamada Sela corte la conversación por él. Es un detalle pequeño, y sin embargo lo dice casi todo. Zuko, que durante toda la primera temporada define su existencia por un solo objetivo y un solo título, se queda mudo ante la pregunta más simple que puede hacérsele a una persona. No es que no sepa cómo se llama, es que ya no sabe qué nombre le pertenece. La aldea lo recibe sin ceremonias. Un niño, Lee, lo lleva a su casa y se ofrece a alimentar a su avestruz caballo como forma de agradecimiento, porque Zuko no lo delató cuando el niño lanzó un huevo a unos soldados. El gesto del niño tiene una lógica infantil y limpia. Le da las gracias por no acusarlo, le ofrece techo y comida para su animal, y lo dice como quien salda una deuda, sin sospechar nada de la carga que arrastra el extraño al que invita. Ese intercambio, un favor pequeño devuelto con hospitalidad, es la primera vez en mucho tiempo que alguien trata a Zuko no como enemigo ni como presa, sino simplemente como alguien a quien se le debe algo. Conviene detenerse en quiénes son esos hombres uniformados. Los aldeanos los describen como impostores, no como verdaderos soldados del Reino Tierra, porque los soldados de verdad están lejos, combatiendo en la guerra, como el hermano mayor de Lee, Sensu. Es una observación que suele pasar inadvertida, y sin embargo reordena toda la escena. Los que extorsionan a la aldea llevan un uniforme que no les corresponde. Se disfrazan de una autoridad que no han ganado. Y Zuko, que los observa desde afuera, es en cierto modo la imagen invertida de ellos. Un hombre con toda la autoridad de su sangre y su título, que ha elegido, por una vez, no vestirla. Unos fingen ser lo que no son para tener poder. Él finge no ser lo que es para tener paz. En casa de Lee, el padre, Gansu, no le regala nada. Es Sela, la madre, quien le propone que ayude un rato con el granero a cambio del alimento y el refugio antes de la cena, y en esa transacción hay una dignidad que Zuko rara vez ha conocido. Trabajar por lo que se recibe, ser útil sin ser príncipe. Es una economía doméstica sencilla, la de un padre que enseña a un hijo, y por unas horas Zuko entra en ella como si fuera uno más. Piensa en lo raro que resulta para alguien de su origen
que se le pida algo tan modesto como reparar una pared, y que ese pedido se sienta, por contraste con todo lo demás, como una forma de descanso. El momento más revelador llega cuando Lee insiste. El niño le pregunta de dónde viene y cómo se hizo la cicatriz, con la curiosidad directa de quien todavía no ha aprendido a temer ciertas preguntas. Y es Gansu quien lo detiene. Le dice a su hijo que no está bien molestar a la gente con cosas de las que quizá no quieran hablar, y añade que el pasado de un hombre es asunto suyo. Detente en esa frase. En una serie construida enteramente sobre pasados que persiguen a sus personajes, sobre linajes y cicatrices y culpas heredadas, aparece un campesino sin importancia que enuncia, sin saberlo, el principio exacto que Zuko necesita oír, que un hombre puede ser recibido por lo que hace ahora, no por lo que carga detrás. Gansu le ofrece, con esa sola advertencia a su hijo, algo que el palacio nunca le dio, el derecho a no explicarse. Y entonces la serie hace lo que hace mejor. Abre el pasado que Gansu acaba de declarar privado y nos lo muestra a nosotros. En los recuerdos de infancia, vemos a un Zuko mucho más joven, junto a un estanque, mordido por la madre pato tortuga después de golpear a su cría con un pedazo de pan, imitando algo que decía haber aprendido de Azula. Su madre, Ursa, lo consuela con una imagen que se queda grabada. Le dice, en esencia, que así son las madres. Si te metes con sus crías, te muerden en respuesta. Es una frase tierna en apariencia, casi una broma para calmar a un niño lastimado, y sin embargo, contiene, en germen, todo lo que la historia de Zuko terminará explorando. La idea de una madre que protege. La idea de un daño devuelto por amor. Para un espectador que conoce el rumbo de la serie, esa pequeña lección junto al estanque late con un peso que el episodio no subraya y no necesita subrayar. Hay un segundo recuerdo, igual de doméstico y quizá más triste por lo cotidiano. Zuko no quiere jugar con Azula, pero es ella quien convence a su madre con dulzura, diciéndole que son hermano y hermana y que es importante que pasen tiempo juntos. Y Ursa termina cediendo y enviando a Zuko a jugar con ella un rato. Mira lo que la escena está pidiendo. Una madre intenta construir, a fuerza de insistencia amable, una hermandad que el niño ya intuye imposible. Zuko se resiste, y su resistencia no es capricho, es una lectura temprana y certera de quién es su hermana. La madre quiere una familia unida. El hijo ya sabe que esa unión no le será dada. Puestos uno junto al otro, el presente y los recuerdos dibujan la misma pregunta desde dos direcciones. En la aldea, un desconocido encuentra por unas horas lo que un hogar puede ser: trabajo compartido, comida ofrecida, un padre que protege el silencio de un huésped. En los recuerdos, un niño habita un hogar de verdad y descubre que dentro de él ya crecen las grietas. El episodio nunca dice en voz alta qué es el hogar para Zuko. Lo deja, con enorme paciencia, entre las dos cosas: la casa de la que viene y la mesa a la que, por una noche, casi pertenece. Considera qué clase de lealtad es la que se ofrece bajo amenaza. Cuando Azula se dirige a los Dai Li, no les pide devoción, se la exige, y lo hace con una frase que revela cómo entiende el poder. Les advierte que si percibe en ellos cualquier deslealtad, cualquier vacilación, cualquier debilidad, la va a extinguir. Y después, con la calma de quien no necesita repetir una orden, los despide. No hay negociación en esas palabras. Hay un contrato, y el precio de romperlo es la aniquilación. Lo interesante es cómo reaccionan quienes la conocen mejor. Mai y Tai Li escuchan ese discurso y lo comentan casi como espectadoras de una obra. Les parece bonito, poético, aunque también, en sus propias palabras, aterrador de una buena manera. Bromean con que Azula casi hizo que un agente Dai Li se orinara encima. Fíjate en lo que sostiene esa broma. Para Mai y Tai Li, el miedo que Azula produce no es un defecto de su carácter, es su encanto. Han crecido tan cerca de esa forma de autoridad que ya no distinguen entre la admiración y el terror, y ese detalle, dicho de pasada y en tono ligero, dice más sobre el mundo del que vienen que cualquier confrontación abierta. Luego Azula nombra lo que le queda por resolver.
habla de cabos sueltos y los enumera sin dramatismo, como quien repasa una lista de tareas pendientes. El avatar y su hermano y su tío. Detente en el orden y en la frialdad de esa formulación. Zuko e Hiro, la familia que la persiguió por medio mundo, que compartió con ella la sangre y el nombre, quedan reducidos a un asunto administrativo. Para Azula, no son personas con las que tenga cuentas emocionales, son problemas que aún no han sido cerrados. Esa capacidad de convertir a los suyos en trámites es, quizá, la parte más helada de su inteligencia. Mientras tanto, en otra parte del palacio, Zuko vive un momento que la serie coloca justo antes de la tormenta, y lo coloca ahí a propósito. Su tío le confiesa que muchas veces se había imaginado llegando a ese mismo palacio, pero siempre como un conquistador. Había soñado con entrar por la fuerza, con la ciudad rendida a sus pies, con la gloria que reclamaría el trono perdido. Y en cambio, ahí están los dos, convertidos en invitados personales del rey, sirviéndole té. Hiro responde con una frase breve que carga toda la ironía de la situación. Le dice que el destino es algo curioso, y Zuko, y esto es lo que conviene escuchar, está de acuerdo. Responde que sí lo es, tío. Ese pequeño intercambio merece que nos quedemos en él, porque es la última paz que compartirán antes de la ruptura. Zuko no lo dice con amargura, lo dice con una especie de aceptación tranquila, como quien empieza a sospechar que la vida que imaginó no era la que quería. Durante un instante, el conquistador frustrado y el general retirado son solo dos hombres sirviendo té en una tetería, y hay en esa escena una serenidad que la historia está a punto de destruir. El destino es curioso, sí, pero en boca de Iroh, la palabra tiene un peso distinto que en boca de Zuko. Para el tío es una verdad ganada con años de pérdida. Para el sobrino, todavía es una pregunta abierta. Lejos de ahí, en un plano completamente distinto de la misma tarde, Katara le hace a Aang una pregunta sencilla. Le pregunta si dominó el estado Avatar con el gurú, y Aang miente. Afirma que todo salió estupendamente con el gurú, que dominó por completo el estado Avatar. Piensa en lo que se esconde detrás de esa mentira. No la dice por vanidad, la dice porque no soporta la verdad de lo que tuvo que rechazar para llegar hasta ahí, y porque decirla en voz alta lo obligaría a mirar de frente lo que ha elegido. Es una mentira que quiere proteger algo, y precisamente por eso resultará tan cara. Guardo esta escena en la memoria porque funciona como un espejo de la de Zuko. Dos jóvenes, cada uno frente a un destino que no comprende del todo, uno aceptándolo con calma y el otro fingiendo haberlo cumplido. Y entonces empieza el golpe. La escena que había sido de té y confidencias se transforma sin aviso. Zuko, encargado de servir a la corte, es quien abre la puerta a la catástrofe cuando anuncia la llegada de su hermana a los Dai Li en la sala del té. Su frase es casi cortés, casi de anfitrión. Pregunta si han conocido a Azula. En esa cortesía hay algo escalofriante, porque presenta a la agente del caos como si presentara a una invitada más, y con esas pocas palabras, la trampa se cierra alrededor de todos los que están en la sala. Hiro comprende de inmediato lo que se avecina. Y aquí la serie hace algo hermoso con el ritmo. En lugar de lanzarlo directamente a la pelea, deja que empiece a contar una historia. Comienza a recordar cómo se ganó el apodo de Dragón del Oeste, ese nombre que arrastra toda una leyenda militar. Pero no termina el relato. Se interrumpe a sí mismo y le dice a Zuko que en realidad es más bien una demostración, mientras se prepara para combatir. Hay una elegancia enorme en ese gesto. Hiro no presume de su pasado, lo pone en acción. La historia que no llega a contar se convierte en fuego, y esa es su manera de enseñar sin dar sermones. Zuko, por su parte, toma una decisión que lo define, se niega a huir. Declara que está cansado de correr y que ha llegado el momento de enfrentarse a Azula. Y no lo hace de cualquier modo, sino que la desafía formalmente a un Agni Kai, el duelo de fuego que en su cultura tiene un peso ritual, casi sagrado. Es la manera honorable, reglada, antigua de resolver una disputa. Pero fíjate en la respuesta de Azula, porque contiene toda su filosofía en dos palabras. Rechaza el desafío con burla. Dice, simplemente,
No gracias. Ahí está la distancia entre los dos hermanos. Zuko todavía cree en las reglas del honor, en el duelo cara a cara, en un código que da forma incluso a la violencia. Azula no reconoce ninguna regla que no le convenga. Un Agni Kai sería un combate entre iguales, y ella no tiene el menor interés en ser la igual de nadie. Va a ganar como se gana de verdad, con trampas, con números, con los Dai Li a su lado. Y mientras el duelo que nunca ocurre se disuelve en emboscada, la serie corta hacia Aang, y aquí el montaje se vuelve casi cruel en su precisión. Aang siente que Katara está en peligro. Lo percibe, con esa intuición que el avatar arrastra consigo. Pero Sokka y Toph lo tranquilizan. Le aseguran que Katara está a salvo con las guerreras Kyoshi. Bromean con que probablemente esté hablando de maquillaje y llegan al extremo de citar los instintos de Bosco, el oso, como prueba de que nada va mal. Piensa en la ironía de ese momento. La única persona que percibe la verdad es acallada con bromas y con la garantía de un oso. La intuición correcta es descartada por el sentido común equivocado, y el espectador, que sí sabe lo que está pasando en la sala del té, tiene que quedarse quieto mientras los personajes se convencen unos a otros de que todo está bien. El capítulo entonces empuja hacia el momento que lo cambia todo, y lo hace con una entrada que rompe el corazón por lo que revela y por lo que calla. Iroh llega al apartamento donde están Aang, Sokka y Toph. Llega pidiendo ayuda, él, el general, el dragón del oeste, humillado hasta el punto de suplicar a un grupo de niños enemigos. Revela que Azula ha capturado a Katara, y luego añade la frase que carga todo el peso de su dolor. Dice que también ha capturado a su sobrino, a Zuko. Detente en lo que esa palabra significa en boca de Iroh. Un instante antes, Zuko estaba de su lado, negándose a huir, desafiando a Azula, sirviendo el té. Ahora Iroh tiene que nombrarlo como un cautivo más, sin poder explicar todavía lo que ocurrió entre medias, y el peso de ese nombre en su voz contiene una herida que el capítulo no necesita subrayar. Este capítulo se llama Por el cruce de destinos, y aquí es donde el destino de Zuko se ha torcido en una dirección que su tío todavía no puede pronunciar en voz alta. La respuesta de Sokka cierra la escena con una frialdad que, en su contexto, resulta comprensible y a la vez terrible. En cuanto oye el nombre de Zuko, rechaza cualquier colaboración con Iroh. Dice que lo perdió en la palabra Zuko. Para Sokka, ese nombre solo significa el enemigo que los persiguió durante toda una temporada, el príncipe obsesionado con el Avatar. No sabe lo que nosotros empezamos a intuir, que ese nombre acaba de convertirse en algo mucho más complicado. Y así el capítulo deja a Iroh en la puerta, rechazado por los mismos a quienes vino a pedir ayuda, cargando solo el conocimiento de lo que su sobrino ha llegado a ser. Empecemos por un barco que no debería existir. Aang despierta a bordo de una nave de la Nación del Fuego, robada, reconvertida en refugio, y ha estado inconsciente durante semanas. Sokka se lo dice sin adornos, que han pasado algunas semanas desde que resultó herido, y esa frase tan sencilla carga un peso enorme, porque marca cuánto tiempo el mundo ha girado sin él. Katara le explica que lo salvó con el agua espiritual que trajo consigo desde el Polo Norte, aunque admite que no sabe exactamente qué hizo. Esa confesión pesa más de lo que parece. La persona que le devolvió la vida no puede describir el acto que la devolvió, y esa incertidumbre queda flotando sobre el grupo como una pregunta sin respuesta. El grupo reconstruye para él los días que perdió. Escaparon a la bahía del Camaleón tras la caída de Ba Sing Se, capturaron una única nave imperial y la usaron como disfraz para viajar hacia el oeste, cruzando el paso de la serpiente. Todo en esa historia es improvisación y supervivencia, una banda de fugitivos moviéndose bajo colores prestados. Y sobre ese fondo de huida silenciosa aparece la otra cara de la moneda, la versión oficial, la que el imperio quiere que la gente crea. Porque mientras ellos se esconden, un noticiario de propaganda del imperio cuenta otra cosa. Una locutora, cuyo nombre nunca conocemos, narra a la población que Azula y Zuko juntos se enfrentaron al Avatar en Ba Sing Se. Sus palabras son terminantes. Dice, textualmente, que el Avatar cayó.
y el reino tierra cayó. Y entonces el noticiario da la bienvenida a casa a vuestra princesa Azula y a vuestro príncipe Zuko, entre multitudes que vitorean. Observa el contraste de esa escena, la misma victoria que para Aang y sus amigos es una herida y una fuga desesperada, para todo un pueblo es un desfile, una fiesta, el regreso triunfal de dos hijos de la corona. Es aquí donde conviene mirar a Zuko de otra manera, no como el fugitivo cansado que hemos seguido durante 2 temporadas, sino como el objeto de una celebración que no le pertenece del todo. El chico que pasó 3 años persiguiendo al Avatar por todos los mares del mundo, exiliado, humillado, con la marca de su padre en el rostro, regresa por fin a casa como héroe, y lo hace, según la voz oficial, por una hazaña compartida con su hermana. La propaganda lo coloca junto a Azula, en igualdad aparente, como si los dos hubieran hecho lo mismo. Esa igualdad es, en mi opinión, una de las mentiras más silenciosas del noticiario, porque el espectador ya sabe que la historia real fue mucho más turbia que ese eslogan de bienvenida. Y luego está la escena que lo cambia todo por dentro, el reencuentro con Ozai. El padre le dice a su hijo algo que Zuko llevaba toda una vida esperando oír. Le dice, con estas palabras, que está orgulloso de él, príncipe Zuko, porque cuando su lealtad fue puesta a prueba por su traicionero tío, hizo lo correcto y capturó al traidor. Escucha cómo está construida esa frase. El orgullo llega, sí, pero llega envuelto en la condena de otra persona. Para que Ozai apruebe a su hijo, necesita que ese hijo haya entregado al hombre que más lo quería. El amor del padre viene con un precio, y el precio es Iroh. Hay algo profundamente incómodo en esa aprobación, y creo que la serie quiere que lo sintamos. Zuko obtiene aquello por lo que ardió durante 3 temporadas, el reconocimiento de su padre, y en el momento de obtenerlo no hay alivio limpio. Recibe la frase como quien recibe una condecoración que pesa más de lo que anticipaba. El honor que perseguía resulta estar hecho del mismo material que su vergüenza. Y entonces, Zuko hace algo que revela que la vieja herida sigue abierta. Le pregunta a Ozai, directamente, por qué le dijo a todo el mundo que había sido él quien mató al Avatar. Es una pregunta valiente y a la vez desesperada, porque destapa la grieta entre la versión pública y lo que el propio Zuko sabe o teme. La respuesta de Ozai es una obra maestra de manipulación fría. Le dice, en efecto, que qué motivo oculto podría tener, a menos que de algún modo el Avatar estuviera realmente vivo. La pregunta queda devuelta al hijo como un espejo. Ozai no responde. Ozai insinúa, y con esa insinuación siembra en Zuko una duda que va a crecer. Piensa en la arquitectura de esa conversación. Zuko busca una explicación y su padre le entrega una sospecha. En lugar de tranquilizarlo, Ozai le planta la posibilidad de que todo el triunfo, todo el desfile, toda la bienvenida de la locutora, descanse sobre una falsedad. Y aquí las 2 mitades del episodio empiezan a rozarse en la mente del espectador, porque nosotros sabemos lo que Zuko solo sospecha. Sabemos que Katara lo salvó con el agua espiritual. Sabemos que el barco robado navega hacia el oeste. Sabemos que Aang respira. Sokka lo dice en voz alta, del otro lado del mundo, y su frase es el contrapeso exacto de la duda de Ozai. Le cuenta a Aang que el mundo entero lo cree muerto, y lo plantea como una ventaja, porque la Nación del Fuego no lo estará buscando ni lo esperará en el llamado Día del Sol Negro. La misma mentira que corona a Zuko como héroe es la que protege a Aang como fantasma. Una sola muerte falsa sostiene 2 vidas enteras, una en el palacio y otra en la fuga. Y esa es la tensión con la que se abre el libro Fuego. 2 hermanos aclamados por multitudes que no conocen la verdad. Un padre que aprueba a su hijo solo después de que lo haya perdido casi todo, y una duda plantada con cuidado que no dejará dormir a nadie. La victoria está proclamada, la victoria es mentira, y el príncipe que por fin ha vuelto a casa lo intuye, aunque todavía no se atreva a decirlo en voz alta. La historia empieza, curiosamente, lejos de la playa. Antes de que exista cualquier fiesta, antes de que nadie hable de bordes ásperos, hay una habitación en el palacio donde Ozai mira a su hijo y le dice, con estas palabras exactas,
que está orgulloso de él, del príncipe Zuko, porque ha matado al Avatar. Es la frase que Zuko llevaba años persiguiendo. La aprobación del padre, entregada por fin, sin condiciones aparentes. Y sin embargo, en ese mismo momento, Zuko responde algo que desarma toda la escena, que por fin tiene todo lo que siempre quiso, pero que no es en absoluto como pensó que sería. Decir eso, justo cuando obtienes lo que creías querer, lo revela entero. Ozai, poco después, revela que el Avatar en realidad sigue vivo, y le ordena a Zuko encontrarlo y terminar con él. De ese vacío nace el viaje a la isla. Zuko, Azula, Mai y Ty Lee son enviados a Ember Island porque Ozai quiere reunirse a solas con sus consejeros, y Azula, con su ironía habitual, lo llama a forced vacation, una vacación forzada. La frase importa, porque nadie en este grupo quiere estar aquí de verdad. Los cuatro llegan a la casa de playa de la familia real, y allí los reciben dos sirvientas, Lo y Lee, gemelas idénticas, que les dan la bienvenida con una idea que va a sostener todo el episodio. Les dicen que la playa has a special way of smoothing even the most ragged edges, que la playa tiene una manera especial de suavizar hasta los bordes más ásperos. Es una promesa, y el episodio entero se puede leer como la pregunta de si esa promesa se cumple o no. Lo interesante es cómo se prepara el terreno antes del estallido. En la playa, Zuko y Azula se encuentran con dos muchachos, Chan y Ruon Jian, que no los reconocen. No saben que están hablando con la princesa y el príncipe de la Nación del Fuego. Y aquí Azula deja caer una observación que funciona casi como tesis del episodio. Le dice a Zuko, después, que solo quería ver cómo los trataría la gente si no supieran quiénes eran. Ember Island reveals the true you. La isla revela quién eres de verdad. Viniendo de Azula, que casi siempre habla para manipular, resulta extraño escucharla decir algo que parece sincero, incluso curioso. Como si ella también quisiera saber qué queda de una persona cuando le quitas el título. Chan, uno de los muchachos, los invita a una fiesta en su casa esa misma noche. Les advierte que van a estar presentes adolescentes importantes del imperio y les pide que actúen con normalidad, que act normal. Menciona además que su padre es un almirante y que no sabe nada de la fiesta. Es un apunte menor, casi cómico, pero encaja con el resto. Toda la escena está construida sobre gente fingiendo ser algo que no es. Un hijo que oculta la fiesta a su padre. Una princesa que oculta su identidad. Un príncipe que ni siquiera sabe ya quién es. La casa llena de disfraces sociales, esperando el momento en que caigan. Ese momento llega junto al fuego. La fiesta se deshace, la máscara de la normalidad se agota y los cuatro terminan reunidos alrededor de una fogata, confesando. Aquí conviene detenerse, porque otros análisis de este canal ya han recorrido la playa desde la filosofía de cada personaje o desde lo que diría un psicólogo sobre la familia de Zuko. La escena de la fogata es famosa, y no hace falta volver a contarla entera. Lo que quiero mirar esta noche es una cosa más estrecha, la diferencia entre confesar un hecho y confesar una herida. Porque cuando confrontan a Zuko sobre su enojo, él no responde nombrando a un enemigo. No culpa a su padre, no culpa a la guerra, no culpa al Avatar. Dice con estas palabras, I'm angry at myself. Estoy enojado conmigo mismo. Y luego explica la razón. Because I'm not sure I know the difference between right and wrong anymore. Porque ya no está seguro de conocer la diferencia entre el bien y el mal. Detente en eso un segundo. El personaje que pasó 2 temporadas persiguiendo un objetivo claro, capturar al Avatar, recuperar su honor, ahora está sentado junto a un fuego, confesando que ha perdido la brújula misma, que le decía hacia dónde ir. No es una rabia contra el mundo. Es una rabia sin dirección, que se ha vuelto hacia adentro porque ya no encuentra afuera dónde posarse. La aprobación del padre, que abría este episodio, no arregló nada. Le dio todo lo que quería y lo dejó más perdido que antes. Y lo que hace que esta confesión pese tanto es que no ocurre en el vacío. Ocurre delante de Mai, de Azula y de Ty Lee, y cada una revela, a su manera, un daño paralelo. Ty Lee admite que creció sintiendo que no tenía individualidad.
siendo una de 7 hermanas idénticas, y lo describe diciendo que era «like I didn't even have my own name», como si ni siquiera tuviera su propio nombre. Piensa en la simetría con Lo y Lee, las gemelas que abren la casa, 2 personas presentadas casi como una sola. La isla que supuestamente suaviza los bordes está llena de gente a la que le borraron los bordes desde el principio, gente que nunca pudo ser un individuo entero. Y luego está Mai, que durante casi todo el episodio ha sido la cara plana, la voz sin emoción, la chica que parece incapaz de sentir nada con intensidad. Cuando la presionan para que se exprese, esa superficie se rompe de golpe. Grita, «You want me to express myself. Leave me alone». ¿Quieres que me exprese? Déjame en paz. Es una contradicción perfecta, y por eso funciona. La única forma en que Mai sabe expresar emoción es exigiendo que la dejen sin expresarla. Su enojo es un enojo contra la obligación misma de sentir en voz alta. Y ahí, junto al fuego, la promesa de Lo y Lee se cumple de una manera que ellas seguramente no imaginaban. La playa no suavizó los bordes ásperos, los expuso, quitó la máscara de la normalidad que Chan les había pedido mantener, y debajo no había calma, sino 4 adolescentes rotos de maneras distintas, mirándose por primera vez sin título, sin nombre falso, sin la coraza que traían desde el palacio. El episodio se llama El Templo del Aire del Oeste, y aparece en pantalla identificado como Libro 3, Fuego, capítulo 12. Es un título que promete un lugar, y lo que hace el episodio es preguntarse qué significa llegar a un lugar cuando ya se ha perdido casi todo, porque el grupo no viaja hacia ese templo por curiosidad ni por asombro. Viajan sobre Appa porque el equipo Avatar necesitaba un sitio seguro donde esconderse después de que la invasión fracasara. Piensa en lo que eso cambia de tono. No es una llegada triunfal a un espacio sagrado, es una retirada. Y quien mejor pone palabras a esa retirada es Sokka. Se queja del viaje, lo llama humillante, y menciona haber sido, en sus propias palabras, azotado a fondo por la Nación del Fuego, hasta el punto de tener que caminar hasta el templo. Hay algo muy honesto en dejar que el personaje cómico del grupo sea el que carga con la vergüenza colectiva. Sokka no filósofa sobre la derrota, la siente en las piernas, en el cansancio del bisonte, en la logística arruinada del plan. Observa que Appa se cansa de llevar a toda la gente extra que se ha unido al grupo, y en esa observación pequeña, casi doméstica, hay un mapa entero de lo que ha pasado. El grupo ha crecido, sí, pero ha crecido porque una operación mayor se deshizo y dejó supervivientes buscando refugio. El detalle que más pesa, sin embargo, no es el bisonte cansado ni la caminata. Es cuando Sokka comenta que su padre, Hakoda, acaba de ser liberado y ahora vuelve al cautiverio. Deja que esa frase se asiente. Un hijo describe cómo su padre fue libre por un instante y regresa a una prisión, y lo dice casi de pasada, mezclado con las quejas del viaje. La serie no subraya el dolor, lo deja caer entre lo cotidiano, que es exactamente donde el dolor real suele vivir. Es el reverso exacto de la esperanza con la que empezó la invasión. Todo lo que se ganó se ha perdido, y las personas que arriesgaron todo han vuelto a las cadenas. Mientras el grupo derrotado busca dónde esconderse, la historia nos lleva al otro lado de ese mismo templo, y ahí encontramos a Zuko. Está con Azula, y con Mai y Ty Lee, en ese mismo templo, aunque por razones opuestas. Azula le explica a Zuko algo que suena a pura frialdad estratégica. Le dice que al Avatar no se le ha visto en 100 años y que las probabilidades de encontrarlo ahí son escasas. Pero no se detiene en el desánimo. Planea revisar cada templo del aire y luego buscar por el mundo entero. Es la lógica de alguien que trata la cacería como una campaña, metódica, sin urgencia emocional, capaz de contemplar el planeta completo como un tablero. El contraste entre los dos hermanos se dibuja en esa conversación. Azula se burla de Zuko. Le recuerda, en tono burlón, que apenas ha pasado un poco de tiempo desde que volvió a estar de su lado, y lo llama el hombre más perezoso de la Nación del Fuego cuando él insiste en seguir buscando, en lugar de descansar. Hay una ironía amarga escondida ahí que conviene mirar despacio.
Azula acusa a Zuko de pereza precisamente en el momento en que Zuko no puede parar. Ella confunde su inquietud con debilidad, cuando en realidad es lo contrario. Zuko le responde que la única manera de recuperar su honor es encontrar al Avatar. Y esa frase, dicha por él, no es una estrategia militar como la de su hermana, es una condena personal. Para Azula la búsqueda es un trabajo, para Zuko es la deuda que define quién es. Piensa en lo que revela ese intercambio sobre los dos. Azula puede permitirse la calma porque nada interno la persigue. Puede decir que solo ha pasado una semana, puede proponer registrar cada templo y después el mundo, porque para ella el tiempo es abundante y el objetivo es externo. Zuko no tiene esa distancia. La semana que para Azula es nada, para él es una eternidad de estar de nuevo fuera, de nuevo sin lugar, de nuevo persiguiendo lo único que cree que puede devolverle un nombre. Cuando ella lo llama perezoso, está midiendo a su hermano con una vara que no le corresponde, porque no entiende, o no quiere entender, que la agitación de Zuko nace de una herida que ella no comparte. Y aquí, la serie hace algo que merece atención. Coloca a las dos facciones, los perseguidos y los perseguidores, en el mismo templo, respirando el mismo aire antiguo, sin que ninguno sepa todavía lo cerca que está del otro. El lugar que el equipo Avatar eligió para desaparecer es el mismo que Azula ha marcado en su lista de sitios por revisar. La geografía del episodio es una trampa que se cierra despacio, y el espectador la ve tensarse antes que los personajes. De vuelta con el grupo, la historia se asienta en algo más tranquilo, una reunión para planear. Aang, Katara y Sokka se sientan a decidir qué hacer a continuación. Sokka, que momentos antes cargaba con toda la humillación del viaje, dice ahora algo sencillo y justo. Dice que, como Aang es el Avatar, él debería formar parte de la decisión sobre lo que el grupo hace después. Es un gesto pequeño de respeto, un reconocimiento de que el peso del futuro recae, en última instancia, sobre los hombros del niño. Y sin embargo hay algo casi cruel en recordárselo justo después de una derrota. Sokka expone que el plan sigue siendo el mismo de siempre. Aang debe dominar los 4 elementos y enfrentarse al Señor del Fuego antes de que llegue el cometa. Dicho en voz alta, después de todo lo que acaba de fallar, el plan suena enorme, casi absurdo por su tamaño. Y Aang lo siente así. Responde con sarcasmo, diciendo que, estupendo, sin problema, que él simplemente hará eso. Escucha bien esa respuesta, porque no es la respuesta de un héroe seguro. Es la respuesta de alguien agotado que mira una montaña imposible y por un instante se permite reírse de su propia tarea en lugar de fingir valentía. Ese sarcasmo es uno de los momentos más humanos del episodio, y es fácil pasarlo por alto entre todo lo demás. Aang no está negando su deber, no dice que no lo hará, solo señala, con amargura ligera, lo descomunal que resulta la lista de cosas pendientes cuando acabas de fracasar. Dominar 3 elementos que aún no dominas, derrotar al hombre más poderoso del mundo, y hacerlo todo contra un reloj cósmico que no se detiene. Cualquiera respondería con ese mismo cansancio irónico. La serie confía en que veamos la valentía justamente ahí, no en la negación del miedo, sino en seguir sentado en esa reunión a pesar de él. Y con eso, el episodio ha colocado ya todas sus piezas emocionales, antes incluso de que ocurra lo que muchos recuerdan de este capítulo. Tenemos a un grupo derrotado y escondido, cargando con la culpa de una invasión que salió mal, y con seres queridos que han vuelto a la prisión. Tenemos a una princesa que busca al Avatar con la calma de quien tiene el mundo entero por delante. Y tenemos a un príncipe desterrado que, en la misma semana en que lo perdió todo otra vez, no puede descansar porque su honor depende de la casa. 3 soledades distintas, 3 maneras de estar perdido, reunidas por casualidad bajo las piedras de un viejo templo del aire. Lo que hace que este comienzo funcione, y vale la pena decirlo como opinión, es que la serie se niega a apresurarse. Antes de cualquier gran gesto, se toma el tiempo de mostrar el cansancio. El bisonte que carga de más, el padre que vuelve a las cadenas, el hermano que confunde la desesperación con pereza, el niño que responde con sarcasmo a un destino imposible. Son detalles pequeños, casi silenciosos, y sobre esos detalles
se construye todo el peso de lo que vendrá después. Hay un momento, al comienzo de este capítulo, en el que Zuko intenta explicar su llegada con una frase que suena casi a broma. El nuevo plan, les dice, es exactamente el mismo de siempre, sin una coma que cambie. No trae una estrategia distinta, no promete un atajo, trae una corrección de rumbo. Y detrás de esa frase tan seca hay algo que conviene escuchar con calma esta noche, porque marca el punto exacto en el que la historia de Zuko deja de girar sobre sí misma y empieza a servir a algo más grande que su propio dolor. Que sea él quien pronuncie ese plan, cambia el sentido de todo. Durante 3 temporadas, Zuko ha sido el obstáculo. Ahora se presenta ante el grupo y pide formalmente unirse a ellos. Dice que cree que es su destino ayudar a restaurar el equilibrio del mundo y ofrece enseñarle fuego control a Aang. No es una rendición ni una súplica, es una candidatura. Un chico que ha pasado años persiguiendo al Avatar se ofrece ahora como su maestro, y lo hace apelando no a la culpa sino al destino, a una idea de sí mismo que por fin apunta hacia afuera. La serie no subraya el momento con música triunfal, lo deja pasar casi con timidez, como si supiera que la verdadera prueba no está en la promesa, sino en lo que viene después. Y lo que viene después es, deliciosamente, un fracaso. Cuando Aang intenta su primera demostración de fuego control para Zuko, la cosa sale mal. Zuko lo llama el peor fuego control que ha visto en su vida, mientras Aang insiste, con esa terquedad suya tan luminosa, en que a él le pareció que había estado bien. Fíjate en el detalle, porque es más fino de lo que parece. El maestro recién nombrado juzga con dureza, casi con crueldad, la primera ofrenda de su alumno. Y el alumno no se derrumba. Hay ahí un pequeño choque de temperamentos que la escena convierte en comedia, pero que también anuncia el problema central del capítulo. Zuko sabe cómo se hace el fuego que él conoce. Todavía no sabe si ese fuego sirve. En medio de esa sesión aparece Sokka, y aparece exactamente como Sokka tiene que aparecer. Los interrumpe, los llama idiotas, pide ver su, en efecto, control de idiotas, y lo despachan sin ceremonia. Es un respiro. La serie sabe que acaba de poner sobre la mesa una promesa solemne, la del destino y el equilibrio, y sabe también que si la deja reposar demasiado, se vuelve pesada. Entonces mete a Sokka a pinchar el globo. Esa alternancia, lo grave y lo tonto respirando en el mismo minuto, es parte de por qué esta historia se sostiene. No te pide que estés tenso, te deja acomodarte. Pero entonces Zuko dice algo que cambia el tono de la habitación. Anuncia al grupo que su fuego control no ha desaparecido, sino que se ha vuelto más débil, por alguna razón que no logra explicar. Detente en esa confesión un momento, porque es rara. Un maestro que acaba de ofrecerse como maestro admite, casi enseguida, que su propio poder se le está escapando de las manos y que no entiende por qué. No es la clase de cosa que un personaje dice para quedar bien, es una grieta, y la serie, en lugar de esconderla, la pone en el centro de la mesa para que todos opinen. Las hipótesis que siguen son, cada una a su manera, reveladoras. Toph bromea y supone que el fuego de Zuko se ha debilitado porque ella se cambió de bando, como si el universo llevara la cuenta de las traiciones. Aang, en cambio, propone algo más incómodo. Sugiere que Zuko ya no tiene suficiente rabia para alimentar su fuego control de la manera en que solía hacerlo. Y ahí está el corazón del asunto, dicho casi de pasada por un niño de 12 años. Durante toda su vida, el fuego de Zuko se ha nutrido de la ira, de la vergüenza, del resentimiento, del deseo de probar algo ante un padre que nunca iba a mirarlo con orgullo. Ahora que ese motor se ha apagado, o al menos se ha enfriado, el fuego que dependía de él se apaga también. El poder y la herida eran, resulta, la misma llama. La respuesta de Zuko es lo que convierte esta escena en una de las más importantes de su recorrido. Cuando Sokka bromea con hacerlo enojar para devolverle su fuerza, Zuko se niega. Dice, en efecto, que no quiere volver a depender del odio y de la rabia, y que tiene que haber otra forma de hacer fuego control. Escucha bien lo que acaba de rechazar. Le ofrecen la salida fácil.
Le ofrecen recuperar todo su poder de inmediato con solo volver a ser quien era. Y dice que no. Prefiere quedarse débil y buscar otra fuente antes que reencender el viejo horno. Es una decisión moral disfrazada de decisión técnica. La mayoría de las historias tratan el poder como algo que se recupera. Esta lo trata como algo que, según de dónde venga, quizá no valga la pena recuperar. De esa negativa nace un pequeño seminario alrededor del fuego, y es una de las conversaciones más hermosas y tranquilas de la temporada. Toph cuenta cómo aprendió tierra control de los topos tejones ciegos, después de esconderse en una cueva siendo una niña que se había fugado de casa, y añade un matiz precioso. Para esas criaturas, el tierra control no era un arte marcial, era una manera de relacionarse con el mundo, de sentirlo y de moverse por él. Aang completa el cuadro. Dice que él aprendió aire control de los monjes, pero que los primeros maestros del aire fueron los bisontes voladores. Presta atención a lo que estas dos historias tienen en común, porque no es casual. En ambos casos, los seres humanos no inventaron su elemento, lo recibieron. Lo copiaron de animales que ya vivían dentro de él. El control, en esta cosmología, no empieza como una técnica de combate. Empieza como una forma de habitar el mundo, y solo después se endurece hasta convertirse en arma. Y aquí es donde la conversación gira hacia el fuego, y donde la incomodidad se hace evidente. Zuko afirma que los maestros originales del fuego control fueron los dragones, y que los dragones están extintos. Aang lo contradice con la memoria intacta de un niño que dormía en un iceberg. Recuerda que Roku tenía un dragón, y que los dragones todavía existían cuando él era pequeño. Zuko responde, con esa resignación que le conocemos, que ya no andan por aquí. Fíjate en el desnivel de esa pequeña discusión. Los otros elementos conservan a sus maestros primordiales, o al menos su rastro. Los topos siguen cavando, los bisontes siguen volando. Pero el fuego, según Zuko, ha perdido a sus primeros maestros por completo. Y si los primeros maestros del fuego eran los dragones, y los dragones se han extinguido, entonces el único fuego que queda es el que los hombres han heredado ya deformado, el fuego de la guerra, el fuego de la rabia, el único que Zuko conoce y el único que acaba de decidir que no quiere. Pero la extinción no es un final del todo cerrado. Zuko revela que los antiguos guerreros del sol fueron el primer pueblo que aprendió fuego control de los dragones. Y aunque esa civilización desapareció hace miles de años, sus ruinas quedaban no muy lejos de donde el grupo se encontraba en ese momento. Piensa en la forma de esta pista. No es un mapa hacia un poder nuevo. Es una dirección hacia algo muy viejo. La respuesta que Zuko busca no está adelante, en alguna técnica que nadie ha inventado todavía. Está atrás, enterrada bajo la civilización más antigua que aprendió a hacer fuego de la manera correcta, antes de que ese fuego se pusiera al servicio de un imperio. Para curar lo que su elemento se ha vuelto, Zuko tiene que retroceder hasta antes de que se enfermara. Así que Zuko y Aang vuelan durante horas sobre Appa para llegar a las ruinas de los guerreros del sol, buscando pistas sobre el origen del fuego control. Y hay algo profundamente adecuado en que sean estos dos, y solo estos dos, los que emprendan el viaje. El chico cuyo elemento nació de la ira, y el chico que le teme al fuego, más que a cualquier otra cosa, subidos al mismo bisonte, cruzando el cielo durante horas en busca de una civilización muerta. El maestro que no está seguro de saber enseñar, y el alumno que no está seguro de querer aprender. Los dos necesitan lo mismo. Los dos necesitan descubrir que el fuego no tiene por qué ser lo que ambos han creído que era. Y ese es el umbral en el que este capítulo nos deja esta noche, con una pregunta suspendida en el aire, sostenida por el vuelo largo y tranquilo de Appa. Si el fuego no nace de la rabia, entonces ¿de dónde nace? Zuko ha renunciado a la única respuesta que conocía sin tener todavía otra en la mano. Ha decidido que prefiere un fuego más débil a un fuego envenenado. Vuela hacia unas ruinas antiguas, con la esperanza de que quienes vivieron allí, hace miles de años, supieran algo que el mundo entero ha olvidado. Deja que esa imagen te acompañe mientras la noche avanza. Dos siluetas pequeñas sobre un bisonte enorme, cruzando el cielo durante horas,
en busca del fuego de antes de la guerra. La estación se abre, como suele hacerlo el episodio, con un recordatorio, y ese recordatorio no llega en boca de un amigo, sino en la de un guardia de la Nación del Fuego. El hombre le cuenta a Sokka algo sobre su prisionera favorita, que hablaba de él sin parar, convencida de que él vendría a rescatarla, hasta que dejó de creerlo porque nunca llegó. Suki no se nombra en escena con solemnidad, se nombra casi de pasada, y ese es el golpe. Repara en que la culpa de un personaje entra por la puerta de una burla ajena. El episodio no le concede a Sokka una escena dramática para sentir esa herida. Se la da fría, humillante, dicha por alguien a quien no le importa. Antes de que ese peso lo empuje, sin embargo, hay té. Hay una escena tranquila con el grupo, de esas que la serie sabe colocar justo cuando todo va a tensarse, y en ella, Zuko intenta contar uno de los chistes de Iroh. Lo intenta y fracasa, porque admite que no recuerda cómo empieza. Solo recuerda el remate, esa frase que en efecto dice que lo dejen en paz porque está agotado. Es un gesto pequeño, y me parece uno de los más honestos que la serie le da a Zuko en esta etapa. El chico que pasó 3 temporadas persiguiendo un objetivo con una intensidad casi dolorosa, ahora se sienta con un grupo de adolescentes e intenta ser gracioso, y no le sale. La comedia de Iroh vivía en un ritmo que Zuko no tiene. Lo que conserva es la intención, que es querer aligerar el aire, y eso ya es una forma de haber cambiado. Entonces la escena se vuelve privada. Sokka se acerca a Zuko y le pregunta algo concreto, casi técnico, sobre a dónde llevaría el imperio a un prisionero capturado. La pregunta parece de estrategia y no lo es. Sokka termina admitiendo el motivo, que su padre, Hakoda, fue capturado cuando el plan de la invasión se vino abajo. Fíjate en el orden. Primero pregunta como quién resuelve un problema, y solo después confiesa que el problema es su padre. Es la forma en que Sokka carga las cosas, empaquetándolas en logística para no tener que decir en voz alta que tiene miedo. La conversación va dirigida a Zuko, y no es casual, porque Zuko es la única persona en ese grupo que conoce por dentro la maquinaria que se tragó a Hakoda. Y Zuko responde con un nombre. Le dice que a los prisioneros capturados probablemente los tienen en la roca hirviente, y la describe como la prisión de máxima seguridad de la Nación del Fuego. Una isla en mitad de un lago hirviendo. La palabra que usa es inescapable, imposible de escapar. Añade que está en el centro de un volcán, y añade también un detalle que convierte la información en algo casi cruel, que pasaron volando justo al lado de ella, de camino a su escondite actual. Estuvieron cerca sin saberlo. El lugar del que hay que rescatar a Hakoda no está en el otro extremo del mundo, estuvo bajo sus pies. La serie coloca ese dato con calma, y su calma es lo que lo hace pesar. Sokka quiere ir solo. Zuko insiste en acompañarlo, y la frase con la que lo hace es la que sostiene todo el arco de estos dos personajes. Le dice, más o menos, que Sokka necesita recuperar su honor, y que él, créele, lo entiende. Ahí está el puente. El honor fue durante 3 temporadas la palabra privada de Zuko, la obsesión que lo definía y lo consumía, la cosa que perseguía sin saber ya muy bien qué significaba, y ahora la usa para entender a otro. La ofrece como un idioma compartido, no como una carga propia. Zuko no se une a la misión porque le convenga ni porque tenga algo que probar ante el grupo. Se une porque reconoce en Sokka la misma forma de dolor que él conoce demasiado bien, y esa es una manera de amistad que no necesita declararse. Se van en el globo de guerra de Zuko y dejan una nota. La nota es una de las mejores piezas de comedia del episodio, precisamente porque es mala, porque es la coartada más torpe imaginable. Dice que necesitan carne, que se fueron a pescar, que vuelven en unos días, firmado Sokka y Zuko. Piensa en la contradicción de esa frase, ir a pescar en busca de carne. Nadie que la lea debería creerla. Y sin embargo Zuko, con esa seriedad suya que nunca termina de entender el humor, le añade tareas a Aang, deberes de entrenamiento, 20 series de puños de fuego y 10 sentadillas ardientes cada vez que oiga croar a una rana tejón mientras ellos no están. Es Zuko, intentando ser el maestro responsable, incluso mientras se escapa a hurtadillas. La contradicción entre la fuga secreta y la disciplina meticulosa
Es exactamente el tipo de comedia que este personaje genera sin proponérselo. Lo que encuentran en La Roca Hirviente cierra el capítulo con una de esas ironías que la serie planta y deja madurar. Un guardia reconoce a Zuko entre los prisioneros. Le dice que nunca pensó que lo encontraría ahí dentro, Príncipe Zuko, y cuando el príncipe pregunta cómo lo conoce, la respuesta no tiene nada que ver con la guerra ni con el trono. El guardia le reprocha haberle roto el corazón a su sobrina. Con esa sola frase, el episodio confirma que el hombre es el tío de Mai. La prisión más inescapable del Imperio resulta estar atendida por un familiar de la chica a la que Zuko dejó atrás. El mundo de esta serie es pequeño de esa manera deliberada, donde huir de casa no significa huir de las consecuencias personales, solo cambiarlas de uniforme. Y mientras tanto, en otra parte de la misma roca, llega Hakoda. El alcaide lo recibe, y no lo recibe con anonimato. Lo obliga a mirarlo a los ojos y se dirige a él por su nombre, Hakoda de la tribu Agua, y le promete que va a quebrar su voluntad, esa voluntad que reconoce como fuerte. Considera lo que hace esa escena en paralelo. Sokka viaja hacia su padre convencido de tener que rescatarlo de un lugar imposible, y el episodio nos muestra a ese padre ya dentro, ya nombrado, ya marcado como el hombre al que el alcaide quiere romper. El padre no es un objetivo abstracto de una misión. Es un hombre que acaba de recibir una amenaza personal antes de que su hijo sepa siquiera si está vivo. La primera parte de La Roca Hirviente termina así, con dos hilos tendidos hacia el mismo lugar, uno movido por la culpa y el honor, el otro atrapado y desafiado por su nombre. Llama la atención que una historia, en su penúltimo capítulo, se detenga a enseñar una sola técnica. En el resumen que abre el episodio, Iroh le dice a Zuko que hay algo que debe aprender antes de enfrentar a su padre. Una sola cosa, la más importante de todas: cómo redirigir el rayo. No es un detalle menor colocado por casualidad. Cuando una serie construida con este cuidado elige recordarnos, justo antes del final, que existe una manera de tomar la energía destinada a destruirte y devolverla al mundo sin que te consuma, está preparando el terreno para algo. La técnica no es solo firebending, es una idea sobre qué se hace con el daño que otros te envían. Y Zuko, curiosamente, no está pensando en sí mismo. Cuando habla con Katara sobre lo que se aproxima, admite que no le preocupa vencer a Azula. Lo que le quita el sueño es Aang. Se pregunta, en efecto, si Aang tiene el valor de acabar con el Señor del Fuego cuando llegue el momento. Detente un instante en esa confesión. El hijo que fue marcado por su propio padre, el que pasó 3 temporadas persiguiendo un ideal de honor que nunca existió, ha llegado a un lugar donde su ansiedad ya no gira alrededor de su propia redención. Le preocupa otro. Esa reorientación silenciosa, del yo hacia el otro, es la que hace posible todo lo que vendrá después. Un personaje que solo teme por sí mismo no se interpone ante un rayo. Uno que ha aprendido a temer por otro, sí. Mientras Zuko se prepara con esa mezcla de calma y aprensión, la historia cruza al otro lado del espejo y nos muestra a Azula. El día de su coronación, en el que debería alcanzar todo lo que siempre quiso, algo empieza a agrietarse. Encuentra un hueso de cereza en su comida. Un hueso de cereza. Y por eso destierra a una sirvienta del palacio, tratándolo como un crimen grave, como si esa pequeña imperfección fuera una traición deliberada contra su persona. Hay algo profundamente triste en la escala de esa reacción. La cereza no importa. Lo que importa es lo que la cereza representa para ella, una prueba más de que el mundo está lleno de fallas que conspiran contra su control. Y no se detiene ahí. Azula destierra a todos sus sirvientes, a sus agentes Dai Li, a los maestros del fuego imperiales asignados a su servicio, a todos. Dice que ninguno merece su confianza, y los compara explícitamente con Mai y Tai Li, las 2 personas que estuvieron más cerca de ella y que se volvieron en su contra. Piensa en la lógica que la gobierna en este momento. Si 2 personas que la conocían la traicionaron, entonces cualquiera puede hacerlo, y por lo tanto, todos deben irse antes de que puedan herirla. Es una defensa que se disfraza de fuerza. Se queda sola en un palacio vacío en la mañana de su mayor triunfo, y lo llama seguridad.
La corona que está a punto de recibir la encontrará sin nadie alrededor. En medio de este derrumbe interior aparece Ozai. Va personalmente a ver a su hija el mismo día de la coronación, y el encuentro es una de las escenas más frías que la serie se permite. Azula lo acusa de dudar de que ella sea capaz de gobernar como Señora del Fuego, y Ozai, en lugar de tranquilizarla, le entrega su filosofía completa como si fuera una herencia. Le dice, en efecto, que la confianza es cosa de tontos, que el miedo es la única manera fiable de controlar a las personas, y añade que incluso ella le teme a él. Escucha bien esa última frase. Un padre le dice a su hija, en el momento en que ella más necesita saber que él cree en ella, que el vínculo entre ellos no es amor ni confianza sino miedo, y lo dice con la tranquilidad de quien enuncia una ley natural. Ahí está, en pocas palabras, la raíz de todo lo que Azula es. La enseñaron a no confiar en nadie, y ahora, cuando esa lección finalmente la deja sola, no tiene ninguna otra a la que recurrir. Pon las dos escenas una al lado de la otra, porque la serie las coloca así a propósito. Zuko recibe de Hiro una técnica para devolver la destrucción sin dejarse destruir, y una preocupación que apunta hacia otra persona. Azula recibe de Ozai una doctrina que la aísla y un padre que confirma que solo la mueve el miedo. Dos jóvenes, hermanos, en vísperas del mismo final, formados por dos maestros opuestos. Uno aprendió que la energía de otro puede transformarse. La otra aprendió que la única energía real es el terror. No hace falta que la serie subraye la comparación. Las escenas hablan solas. Y mientras tanto, en un tono completamente distinto, la historia se acuerda de respirar. Sokka, Toph y Suki se apoderan de una aeronave imperial, y lo hacen con un plan que es puro Sokka. Se hace pasar por el capitán a través del intercomunicador y atrae a la tripulación hacia la bodega de bombas con la promesa de una celebración de cumpleaños, con pastelitos calientes y crema dulce, para que el grupo pueda tomar el control de la nave sin pelear. Que un momento tan tenso se resuelva con una mentira sobre postres es exactamente el tipo de alivio que este episodio necesita antes del clímax. Y una vez a bordo, Sokka bromea con dejar que la chica ciega lleve el timón, refiriéndose a Toph, antes de aclarar que en realidad le estaba pidiendo a Suki que tomara el control. Es una broma pequeña, del tamaño justo, y funciona porque conocemos a estos personajes desde hace tanto que su humor se ha vuelto una forma de ternura. Hay una última pieza que la historia coloca en este mismo capítulo, y llega en el momento preciso de la coronación de Azula. La Orden del Loto Blanco aparece en Ba Sing Se, y anuncian que están allí para liberar la ciudad. Piensa en la simetría. Justo cuando Azula recibe una corona sobre un palacio que ella misma vació, unos ancianos que trabajaron en las sombras durante toda la guerra emergen para devolverle la libertad a la ciudad que el imperio de su familia conquistó. Un poder se aferra a un trono y se queda solo. Otro poder, paciente y colectivo, se levanta para deshacer lo que aquel construyó. La serie no explica esta rima, solo la deja resonar en la oscuridad, como una nota grave sostenida bajo todo lo demás, mientras las piezas terminan de ocupar su lugar y el final se acerca. Vale la pena notar que un personaje cierra su historia no con una victoria, sino con una promesa. Zuko llega al final de su camino no en el campo de batalla, sino en un jardín tranquilo, hablando con el mismo niño al que, un año antes, dedicaba cada hora de su vida a perseguir. Se lo dice él mismo, casi sin poder creerlo. Cuesta aceptar que hace un año su único propósito era cazar al Avatar. Y ahora, deja la frase suspendida, sin terminar, porque no sabe cómo nombrar lo que ha cambiado. Es Aang quien la completa por él, diciendo que ahora son amigos, y Zuko lo confirma, en efecto, que sí, que son amigos. Es una escena diminuta para un giro tan enorme, y sin embargo ahí está contenido todo el futuro del personaje. Zuko no dice que ha vencido a nadie, no presume de honor recuperado ni de trono conquistado. Lo primero que hace, antes que cualquier ceremonia, es reconocer una relación. La amistad aparece como el cimiento sobre el que se construirá todo lo demás, y esa elección de orden importa. Un hombre que empieza su reinado nombrando primero a un amigo,
y no a un ejército, está anunciando, sin decirlo, qué clase de gobernante pretende ser. Aang observa el mundo a su alrededor y comenta lo distinto que es todo ahora, comparado con aquel tiempo en que seguía congelado en el hielo, ajeno a un siglo de guerra. Y la respuesta de Zuko es, quizá, la frase que mejor define hacia dónde va su vida a partir de este instante. Le dice que será aún más distinto, que lo reconstruirán juntos, y entonces los dos se abrazan. Repara en la palabra que elige. No dice que él reconstruirá el mundo, ni que el Avatar lo hará. Dice juntos. El futuro de Zuko, desde este punto, deja de ser una búsqueda individual de redención y se convierte en un trabajo compartido, largo, sin final visible. La guerra se gana en una tarde. La reconstrucción durará el resto de sus días. Conviene detenerse en la humildad que lo acompaña hasta el último momento. Cuando, antes de la coronación, alguien lo elogia y lo llama héroe, Zuko rechaza el título. Dice, en efecto, que el verdadero héroe es el Avatar. Es un gesto pequeño, fácil de pasar por alto, y sin embargo describe con precisión la persona en que se ha convertido. El Zuko de temporadas anteriores habría necesitado ese elogio como el aire. Habría reclamado el mérito, porque el mérito era, para él, la única prueba de que valía algo. El Zuko que está a punto de ceñir la corona lo devuelve. Ya no necesita ser el héroe de la historia. Le basta con ser útil a ella. Y aquí hay algo que no debemos dejar pasar, porque explica por qué este futuro es siquiera posible. Zuko asciende al trono porque Ozai ha caído, y Ozai cae de una manera muy particular. Aang se niega a matarlo. En lugar de eso, recurre a una técnica que él mismo dice haber aprendido de una gran tortuga león, el control de la energía, y con ella despoja a Ozai de su fuego de forma permanente. Considera lo que eso supone para el hombre que ahora hereda la nación. Zuko no llega al poder sobre un cadáver, llega sobre una decisión de misericordia tomada por su amigo. La violencia que fundó la Nación del Fuego durante un siglo no es la violencia que la refunda, es un detalle que marca todo lo que vendrá, porque el reinado nace limpio de esa sangre concreta. Entonces llega la ceremonia, y en su discurso, Zuko traza el mapa entero de la vida que le espera. Recuerda una promesa hecha a su tío, la de restaurar el honor de la Nación del Fuego, y jura que lo hará. Fíjate en que el honor, esa palabra que lo obsesionó durante tanto tiempo como algo que debía ganar para sí mismo, para merecer el amor de su padre, ha cambiado de significado por completo. Ya no es honor personal, es el honor de todo un pueblo, y restaurarlo ya no consiste en capturar a nadie, sino en reparar lo que ese pueblo rompió. Continúa nombrando la herida sin suavizarla. Dice que un siglo de guerra ha dejado el mundo marcado y dividido. No lo esconde bajo la alegría del triunfo. Un gobernante menor habría hablado solo de gloria en un día como ese. Zuko habla de cicatrices, y sobre esa honestidad construye su única promesa de futuro, que, con la ayuda del Avatar, pueden encaminar el mundo por la senda correcta y comenzar una nueva era de amor y paz. Declara, por fin, que la guerra ha terminado. Vuelve a aparecer, incluso en el momento más solemne, esa idea de la ayuda del Avatar. Zuko no se presenta como salvador solitario, se presenta como una mitad de algo. Y la multitud responde. Lo proclaman Señor del Fuego. El grito recorre la plaza, celebrándolo por su nombre, y con esas palabras, el hijo que fue desterrado, el príncipe que persiguió al mundo entero buscando algo que nunca estuvo fuera de él, se convierte en el hombre que gobernará la nación responsable de un siglo de dolor. Es un final. Pero, sobre todo, es un principio, y la serie tiene el cuidado de mostrarlo así. Porque lo interesante del futuro de Zuko no es la corona, es todo lo que la corona no resuelve. La nueva era de amor y paz que promete no existe todavía cuando pronuncia esas palabras. Es una intención, no un hecho. El mundo sigue marcado y dividido en el instante mismo en que declara que la guerra ha terminado. Lo que la historia nos entrega no es un problema resuelto, sino un hombre transformado que se hace cargo de un problema inmenso, acompañado por un amigo, con la promesa de reconstruir juntos aquello que otros pasaron 100 años destruyendo.
Y hay algo profundamente tranquilo en dejar a un personaje ahí, no en la cima de un logro, sino al inicio de una tarea que lo definirá para siempre. Durante mucho tiempo, la persona detrás de la voz del príncipe Zuko no supo a quién estaba interpretando. Dante Basco prestó su voz a Zuko en Avatar, la leyenda de Aang, la serie que Nickelodeon emitió entre 2005 y 2008, y cuando firmó para el proyecto, nadie le explicó hacia dónde iba el personaje. Él ha contado que simplemente supuso que iba a poner voz al villano del programa. Ese equívoco lo dice todo. El actor entró en la cabina de grabación con una idea sencilla, casi cómoda, de su tarea, y esa idea resultó estar equivocada de una manera que solo el tiempo revelaría. Lo que hizo Basco, entonces, fue descubrir a Zuko del mismo modo que lo descubrió el público, poco a poco. Ha dicho que no conocía el arco completo del personaje cuando empezó a interpretarlo, y que fue aprendiendo quién estaba llegando a ser leyendo cada nueva tanda de guiones a medida que le llegaban. Hay algo hermoso en esa coincidencia. El actor y la audiencia caminaban a ciegas por el mismo pasillo, encontrando en cada episodio una pieza más de un hombre joven que ellos creían conocer y no conocían. La interpretación de Zuko, en cierto sentido, se construyó sin plano, sobre la marcha, guión tras guión. Conviene detenerse en quién era Dante Basco antes de todo esto, porque su historia previa explica en parte por qué encajó. Ya era conocido por interpretar a Rufio en la película Hook, de 1991. Aquella figura juvenil, desafiante y con filo, quedó grabada en la memoria de una generación. El propio Basco ha reflexionado sobre esto con una honestidad tranquila. Ha dicho, en efecto, que su idoneidad para el papel venía de su antigua persona actoral en pantalla, y ha comparado a Zuko y a Jake Long, el protagonista de American Dragon, como papeles que se ajustaban a su voz natural. De esa reflexión salió una frase suya que sí se conserva textual. Dijo que de vez en cuando uno tiene suerte en Hollywood, que se dan el papel correcto y el actor correcto en el momento correcto. Esa idea, la del papel correcto en el momento correcto, merece que la sostengamos un instante antes de seguir. No es una frase de vanidad. Es casi lo contrario, una manera humilde de reconocer que el encaje entre un intérprete y un personaje no siempre se planifica. A veces ocurre, sencillamente, y lo único sabio que puede hacer el actor es notarlo y agradecerlo. Basco parece entender que la voz que él traía, esa mezcla de aspereza y juventud que ya vivía en Rufio, era exactamente el instrumento que Zuko necesitaba, aunque nadie, ni siquiera él, supiera todavía la sinfonía completa que iba a tocar. Ahora demos un paso atrás, más allá de la cabina de grabación, hasta la sala donde el personaje fue concebido. Zuko no nació siendo un adolescente. Los creadores de la serie, Michael Dante DiMartino y Brian Konietzko, lo imaginaron en un principio como un personaje adulto. Y aquí aparece un detalle que dice mucho sobre el orden en que se piensa un personaje. La cicatriz en su rostro ya formaba parte del concepto antes de que su edad quedara fijada. Es decir, la herida existió antes que la juventud. Los creadores sabían que este hombre estaba marcado, literalmente marcado en la cara, antes de decidir cuántos años tenía. La marca vino primero, y todo lo demás se organizó a su alrededor. La pregunta que faltaba resolver no era estética, sino estructural. La serie necesitaba una amenaza que funcionara semana a semana. Un ejecutivo de contenido de Nickelodeon, Eric Coleman, presionó a DiMartino y a Konietzko para que añadieran un antagonista dedicado, alguien que persiguiera activamente a Aang y a sus amigos a lo largo de los episodios, en lugar de depender únicamente del Señor del Fuego Ozai como la amenaza de la serie. Y esta distinción es más profunda de lo que parece a primera vista. Ozai era un peligro lejano, sentado en un trono, terrible pero abstracto. Lo que faltaba era un peligro cercano, uno con rostro, uno que apareciera episodio tras episodio pisándole los talones a los protagonistas. Una amenaza que respirara en la nuca. Y entonces llegó la idea que lo cambió todo, y que llegó, curiosamente, del mismo ejecutivo. Coleman propuso que ese antagonista no fuera un adulto,
sino un niño, un joven movido por un impulso feroz. Su razonamiento, tal como se ha contado en el podcast Braving the Elements, es que así daría más miedo. Habló, en efecto, de un chico que estuviera realmente impulsado, realmente obsesionado. Detente a pensar en esa intuición. Un villano adulto es algo que ya conocemos, algo que la mente clasifica y guarda. Pero un joven consumido por una necesidad, un joven que persigue sin descanso porque algo dentro de él no le deja parar, eso incomoda de otra manera. Hay una desproporción inquietante entre su edad y su furia, y de esa propuesta surgió la decisión de rediseñar a Zuko como un adolescente, cercano en edad al propio Aang. Mira lo que esa sola decisión reorganiza. Al acercar a Zuko a la edad de Aang, la serie deja de ser la historia de un niño huyendo de un hombre y se convierte en la historia de dos jóvenes reflejados el uno en el otro, empujados por caminos opuestos. La cicatriz, que ya existía en el concepto, adquiere de pronto un peso distinto al llevarla a un muchacho y no un adulto. Una herida en el rostro de un hombre hecho puede ser el recuerdo de una batalla. La misma herida, en el rostro de alguien tan joven, es otra cosa, una pregunta sin respuesta sobre qué le ocurrió a este chico y quién se la hizo. Todo el potencial dramático del personaje que millones llegarían a querer estaba latente en ese ajuste de edad, aunque en aquel momento fuera solo una nota en una sala de guionistas. Y aquí, las dos historias, la del actor y la de los creadores, se tocan de una forma que a mí me parece casi conmovedora. Dante Basco entró creyendo que interpretaba a un villano, sin saber el arco. Los creadores, por su parte, habían tomado una decisión de diseño, la de la juventud, que llevaba dentro la semilla de una redención que Basco todavía ignoraba. El actor leía los guiones y descubría, tanda a tanda, lo que aquella decisión de edad había hecho posible. En cierto sentido, el joven detrás del micrófono y el joven dibujado en la pantalla estaban madurando al mismo ritmo, cada uno aprendiendo quién era a través del otro, sin que ninguno de los dos supiera todavía dónde terminaría el viaje. Muchas historias de televisión se recuerdan menos por lo que ocurre en ellas que por la manera en que un personaje cambia. El viaje de Zuko pertenece a esa categoría rara, y con los años se ha convertido en un punto de referencia para quienes escriben sobre el medio. No se trata solo del cariño de los aficionados. Se trata de que la crítica, mirando hacia atrás, ha decidido que este príncipe desterrado merece figurar entre los mejores ejemplos de redención jamás construidos para una pantalla. Existe un artículo publicado en The Dot Online dentro de la plataforma Medium, escrito por John Maher, cuyo título plantea una pregunta directa. Se pregunta si existe un mejor arco de redención en la historia de la televisión que el del príncipe Zuko. Y la respuesta que ofrece el texto es un argumento sostenido, que el recorrido de Zuko supera al de Jaime Lannister, el personaje de Game of Thrones que durante mucho tiempo se citó como el modelo de esa clase de transformación. Poner a un personaje de una serie animada infantil por encima de una de las figuras más comentadas de la televisión adulta de su época no es un gesto menor. Es una afirmación deliberada sobre dónde reside la verdadera ambición narrativa. Ese mismo artículo recoge la voz de Kirk Hamilton, escritor de Kotaku, quien describe Avatar, The Last Airbender, como una de las mejores series de todos los tiempos. Vale la pena sopesar esa afirmación. No la mejor serie animada, no la mejor serie para niños, sino sencillamente una de las mejores, sin adjetivos que la limiten. Cuando alguien que analiza televisión profesionalmente coloca una historia de este tipo en esa altura, está diciendo que las categorías con las que solemos separar lo infantil de lo serio no le sirven aquí. Y no es una opinión aislada. La plataforma Just Watch publicó una guía titulada Zuko and the Six Best Redemption Arcs on TV, es decir, Zuko y los 6 mejores arcos de redención en televisión, una lista curada de las grandes historias de este tipo, en la que Zuko aparece por derecho propio. El sitio de entretenimiento Study Breaks fue todavía más lejos, con un artículo cuyo título afirma, sin rodeos, que Zuko sigue siendo la mayor historia de redención de la televisión.
Repite la palabra sigue. No fue, no lo pareció en su momento, sino que continúa haciéndolo, años después del final de la serie. Esa permanencia es en sí misma parte del argumento. La pregunta natural es, ¿por qué? ¿Por qué este arco y no otro? Los análisis críticos suelen coincidir en una misma respuesta, y tiene que ver con la forma, con la estructura del cambio. El arco de Zuko no está construido como un solo gesto redentor, como un instante en el que el personaje decide, de una vez y para siempre, ser otro. Está construido como un proceso gradual que se extiende a lo largo de varias temporadas, un avanzar y retroceder, un paso adelante y dos atrás. Esa descripción, un paso adelante y dos pasos atrás, es la que se repite en los estudios sobre el personaje, y sirve para distinguirlo de redenciones más abruptas, como la de Darth Vader en Star Wars, donde el vuelco moral llega concentrado en un momento final. Zuko duda, recae, se equivoca, elige mal cuando el público más espera que elija bien, y precisamente por eso su transformación resulta creíble. Hay algo casi conmovedor en descubrir cuán poco de todo esto estaba escrito en piedra al principio. Dante Basco, el actor que presta su voz a Zuko, ha contado que durante su audición no tenía, en efecto, ninguna idea sobre el arco de redención que acabaría definiendo al personaje. Según sus propias palabras, no hubo, en efecto, ninguna conversación sobre el arco, ninguna discusión sobre hacia dónde iría esa historia. Lo único que le entregaron fue el nombre del personaje y una imagen. En esa imagen aparecía Zuko con armadura, con una coleta, la cabeza rapada y una cicatriz en el rostro. Piensa en lo poco que es eso. Un nombre, una silueta, una marca en la cara. A partir de ahí, un actor tuvo que encontrar una voz para alguien cuyo destino ni siquiera él conocía. Y sin embargo, no todo era improvisación. Aquí aparece uno de esos matices que hacen interesante mirar la producción de una obra. Bryan Konietzko, co-creador de la serie, habló años más tarde en el podcast Avatar, Braving the Elements, y allí reveló que una pieza central del recorrido de Zuko sí estaba planeada desde muy temprano en el desarrollo. Konietzko dice, en efecto, que ellos sabían que Zuko iba a convertirse en el maestro de control de fuego de Aang. Lo sabían, señala, desde el principio, y lo respalda apuntando a la Biblia original de la serie, ese documento donde se fijan las intenciones fundacionales de un proyecto antes de que exista un solo episodio. Observa la tensión entre esas dos revelaciones, porque en ellas se esconde algo verdadero sobre cómo nacen las mejores historias. El actor que encarna a Zuko llega sin saber nada de su redención. Los creadores, al mismo tiempo, ya habían escrito en su documento fundacional que ese mismo personaje terminaría enseñando al héroe. El destino estaba trazado en sus líneas más gruesas, y aún así el detalle, la textura, el pulso emocional de cada recaída se descubrieron por el camino. Un rumbo firme y una ejecución tanteada. Quizá esa combinación, más que ninguna otra cosa, explique por qué la crítica sigue volviendo a este arco. Porque cuando alguien afirma, desde una revista de análisis, que Zuko supera a los grandes nombres de la televisión adulta, no está celebrando una sorpresa argumental, está reconociendo una paciencia, la paciencia de una serie que sabía a dónde llevaría a su príncipe herido y que aún así se negó a llevarlo allí de un solo salto. Le concedió el tiempo de equivocarse, y esa es, tal vez, la razón más honda por la que su nombre aparece una y otra vez en las listas de lo mejor que se ha contado en una pantalla. Y así, cuando todo lo demás se aparta, lo que queda de Zuko no es la cicatriz, ni la corona, ni el nombre de un padre que confundió la crueldad con la fuerza. Lo que queda es la lenta y difícil labor de un hombre que aprendió que el honor no se otorga ni se arrebata, sino que se construye elección tras elección, casi siempre en soledad, casi siempre sin nadie mirando. Y eso lo explica todo. Su viaje no fue el de un villano que se vuelve héroe de un día para otro, sino el de alguien que tuvo que perder cuanto creía querer para reconocer al fin lo que verdaderamente necesitaba. Fracasó y volvió a intentarlo. Traicionó y regresó. Cada paso hacia la luz
costó más que el anterior y por eso pesa tanto cuando llega. Al final no lo recordamos por el fuego que dominó, sino por la persona en la que decidió convertirse cuando ya nadie lo obligaba a hacerlo. Y quizá esa sea la razón por la que su historia permanece con nosotros mucho después de que se apaga la pantalla. Imagina, entonces, la última escena. Un joven de pie ante su pueblo, con la mano de su tío sobre el hombro, y el sol saliendo despacio sobre una nación que por fin puede empezar de nuevo. No hay grito de triunfo, solo el silencio de alguien que llegó a casa. Si te ha gustado este video ensayo, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.